que todavía no despierta. Hay gente que todavía está haciendo sus propios planes y el Señor está llamando al arrepentimiento. Exactamente lo que estamos predicando con las 7 iglesias del Apocalipsis. Iglesias distintas, cada uno con sus propios problemas y virtudes, y el Señor a la gran mayoría le dice: arrepiéntate, porque si no vendré pronto. ¿Y qué está haciendo el Señor ahora mismo con todo lo que está pasando en el mundo? Arrepiéntanse, conviértanse, porque voy a venir pronto. Aquí vengo pronto. Es el mensaje el mismo que le dio a las iglesias en esa época cuando el apóstol Juan estaba vivo, preso en Patmos. Es prácticamente el mismo mensaje. Y la actitud que él presenta sobre las iglesias, estas 7 iglesias que él escogió para mandarles un mensaje, es porque habían cosas y cosas malas, buenas y malas, y que había que corregir y que teníamos que prepararnos. Pasa lo mismo. Ellos necesitaban prepararse bien antes de que el Señor llegara a esas iglesias. Muchas de esas iglesias no existen, desaparecieron porque los cristianos de esas iglesias, el mensaje fue a cristianos, el mensaje fue a la iglesia, no fue a la gente del mundo, fue a la iglesia. Y varias de esas iglesias dejaron de existir. Terrible. Y hoy vamos a ver la iglesia de Tiatira, la más pequeñita de las 7. La más pequeñita, la ciudad más pequeña de las 7. Pero donde el Señor Jesús le dedicó bastante. Es la iglesia que recibió una carta, la carta más larga de todas. Si usted cuenta los versículos de la iglesia de Tiatira, ahí en capítulo 2, desde el versículo 18, va a contar 12 versículos. Ninguna iglesia recibió esa cantidad de palabras, de exhortaciones. Ninguna. Solamente la iglesia de Tiatira, la más pequeñita de todas. Interesante eso, ¿eh? Así que, por favor, abra su Biblia y fíjese en el versículo 18. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Para comenzar, amados, Tiatira, el significado de Tiatira es sacrificio continuo. A través de los tiempos, los predicadores, los teólogos, las escuelas bíblicas le han puesto otras cosas. La iglesia de Jezabel. Pero en realidad, Tiatira, el significado correcto de Tiatira es sacrificio continuo. Una iglesia de sacrificio continuo. ¿A quién le gusta el sacrificio? ¿A quién le gusta que el sacrificio sea continuo? Bien difícil. Una iglesia que surgió de una pequeña ciudad que se convirtió en un centro especial del comercio, rica, comercialmente hablando. Era famosa por las telas de púrpura, y de ahí nos acordamos los que leemos la Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, una mujer especial que estaba en otro lugar, no en su tierra natal, y escuchó la predicación del apóstol Pablo, abrió su corazón y aceptó al Señor en su corazón. ¿Quién es esa mujer? ¿O quién fue? Lidia. ¿Se acuerda? En Hechos capítulo 16. Así que, vendedora de púrpura, comerciante. Y una vez que acepta al Señor, ella hace todo lo posible. Parece que era una mujer pudiente por la forma como ella hace que Pablo y toda su comitiva, sus colaboradores, pernocten en su casa. Y ella se convierte en una mujer hospitalaria para el apóstol Pablo y su equipo de trabajo ministerial. Casi, dice Pablo, nos obligó a quedarnos en su casa. Una mujer generosa al escuchar la palabra. Bueno, yo no sé de dónde sacan algunos predicadores, pero parece que algunos he escuchado por ahí decir que la posible Jezabel de esa iglesia era Lidia. No lo creo. Sacan tantas cosas. ¿De dónde sacan tantas cosas? ¿Ya? Increíble. Pero lo cierto es que sí había una mujer que se levantó en la iglesia, pero no por ser mujer,
se convirtió en tremenda líder, pero parece que en el camino se fue torciendo, fue adquiriendo ciertos conceptos del mundo y los fue aplicando dentro de la iglesia. Y a pesar de las cosas buenas que tenía Tiatira, el Señor reconviene a la congregación y dice: pero tengo algo contra ti, y es que soportas a esa mujer. Jesús la llama Jezabel. Posiblemente tenía otro nombre, pero quizás la llama con ese nombre porque esta es igualita o muy parecida a la del Antiguo Testamento, aquella que se casó con ese rey malvado de Israel, la Jezabel. Hoy en día ya se habla mucho. Hubo un momento en que se hablaba por todas partes sobre el espíritu de Jezabel en las iglesias, ¿ya? Y resulta, amados, que si usted se pone a reflexionar sobre ese texto de Tiatira, el Señor le tira a esta mujer no por ser mujer, sino por dos cosas. Uno, porque ella misma se nombra profetisa. Ella se dice llamar profetisa. Hoy en día he encontrado muchos profetas y dicen: profeta, yo soy el profeta. ¿Quién te nombró profeta? No, es que me lo vienen diciendo y yo me lo creí. Y hay gente que ha dejado las iglesias, hay gente que ha dejado esta iglesia porque no le hemos dejado profetizar. Primero, para usted profetizar tiene que dar testimonio. Segundo, si es mujer debe estar sometida en su casa a su marido. Y si es varón debe estar sometido a Jesús. La Biblia habla fuertemente contra aquellos profetas mentirosos que dicen que han soñado y no han soñado nada, que han visto y no han visto nada. Yo no sé por qué hay gente que le fascina esa posición cuando es un llamado, y es un llamado serio donde se necesita un alto calibre de responsabilidad para no pararse a decir pendejadas por ahí y destruir en vez de animar, destruir en vez de edificar a la iglesia y a los hermanos. Muchos profetas han dividido iglesias, amados. Nosotros tenemos mucho cuidado. Yo tengo amigos profetas, pero tenemos mucho cuidado de quién se sube en el púlpito. La palabra de Dios dice: no os hagáis maestros, muchos de ustedes, sabiendo que lo que vas a enseñar va a traer mayor condenación. Sin embargo, hay personas, hay iglesias que el púlpito ya no lo respetan. Párese cualquiera aquí a hablar cualquier cosa. Terrible. Eso es terrible hoy en día. Y entonces, claro, por eso vemos lo que vemos hoy en día. Iglesias que parecen iglesias y no son iglesias en realidad. Bueno, pero esta mujer se levanta en el liderazgo y decía yo, no por ser mujer, porque también pueden haber hombres con el espíritu de Jezabel, controladores, doble vida, que predican una cosa en los púlpitos y viven otra. También pueden haberlos, que en vez de dar testimonio lo que hacen es torcer a la iglesia, alejarse de la sana doctrina, de los valores de Dios. Y no era por ser mujer, sino porque ella misma se nombra profetisa, y segundo, por lo que enseña. Ese era el error de esa mujer que Jesús la llama Jezabel también. Uno, ella misma se nombra, y dos, comienza a enseñar cosas que Dios le ha dicho que no enseñe, que no debería de enseñar. Pero hoy no vamos a hablar de ella, vamos a hablar de ella la próxima semana, porque merece un tiempo especial. Hoy vamos a hablar de las cosas buenas, amados, que tenía esta iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe por qué me gusta? Porque cuando hablamos de estas iglesias y hablamos del Apocalipsis, generalmente nos inclinamos a la condenación, a ver lo malo siempre. Y Dios te va a condenar, Dios te va a juzgar. Y, ¿sí? Es la tendencia, pero en realidad, mirando un balance, esta iglesia, la más pequeñita de todas, tenía 5 virtudes grandes que hoy en día todas las iglesias deberíamos tener. ¿Estamos, amados? Entonces les dije, ¿qué significa Tiatira? Sacrificio continuo, ¿verdad que sí? Muy bien. Era una ciudad también donde por haber progresado con el comercio comenzaron a formarse en sindicatos, los famosos sindicatos, que a veces ayudan, otras veces
como en esta ocasión, creaban muchos problemas. Entonces, si usted era un trabajador de una compañía, por ejemplo, de telas, un almacén de fábrica, ¿verdad? Usted tenía que ser parte, para poder trabajar, ser parte de ese sindicato. Ahora, el problema no era que usted fuera miembro del sindicato, sino las reglas de estos sindicatos, dominados siempre por un espíritu de idolatría. Entonces hacían sus reuniones, exigían o ponían sus reglas, ¿verdad?, contra sus empleadores, pero además ellos solían, era una costumbre celebrar fiestas, cenas paganas. Y entonces, por ejemplo, la comida que servían eran comidas ofrecidas a dioses paganos. Siempre se las ofrecían a los dioses paganos. Entonces los cristianos vivían una situación difícil ser parte de esos sindicatos, porque era la regla, deberían de hacerlo. Y cuando no lo hacían, pues los sacaban de los sindicatos. Y al sacarlos de los sindicatos quedaban al aire libre. Y muchas veces no tenían los trabajos o no les daban los trabajos. Ellos tenían que meterse y hacer exactamente lo mismo. Y el problema no era eso, amados. Usted dice, bueno, la palabra dice que si algo ha sido ofrecido a los ídolos, yo oro y limpio y me lo como. Pero el problema es que dentro de esas fiestas y cenas paganas había de todo. Habían hasta prostitutas y prostitutos, digo hombres y mujeres. Y hacían fiestas y ofrecían, por ejemplo, al Dios de la fertilidad ofrecían, ¿cómo se dice? Bacanales, orgías. Tanto hombres, mujeres, prostitutas y hombres también. Entonces eso era horrible el ambiente para un cristiano, ser parte de estos sindicatos. Bueno, pero vamos a lo bueno. Vamos a volver a la palabra y fíjese, hablando de las grandes virtudes de la iglesia, en el versículo 18, cómo Jesús se presenta. Él se presenta a cada iglesia de una manera diferente. En esta ocasión, por primera vez, Él se presenta en el libro del Apocalipsis a esta iglesia pequeñita como el Hijo de Dios. Si lo ven en el versículo 18. Y también se presenta como el que tiene ojos de llama de fuego. Ojos de llama de fuego. A mí me llamó poderosamente la atención. Los de Tiatira entendían perfectamente lo que el Señor estaba haciendo al presentarse de esta forma. Él les estaba dando a entender a la iglesia que sus ojos, el Hijo de Dios, tenía ojos como llama de fuego para penetrar a las profundidades del engaño. ¡Wow! Él le estaba diciendo a la iglesia que Él tenía los ojos para ver correctamente absolutamente todo engaño de Satanás. Y que Él podía tener esos ojos para ver y escudriñar el corazón de cada uno de los miembros de la iglesia. Ojos de llama de fuego. Que Él podía leer y entender perfectamente lo que usted y yo estamos pensando ahora. ¡Qué tremendo! En otras palabras, la luz de Jesús, esa luz sobrenatural, esa luz divina, tiene la capacidad de penetrar en su alma, en mi alma, en su corazón, en mi corazón, y ver realmente lo que usted y yo somos o tenemos dentro. Qué tremendo esto. Sus ojos pueden atravesar y ver las apariencias, lo que otro no puede ver. Sus ojos pueden penetrar y ver las pretensiones de cada persona. Y pueden llegar al corazón mismo de lo que están haciendo. En otras palabras, Jesús discierne todo. Las cosas, Él las discierne en nuestra vida. Y Él sabe todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Y dentro de nosotros, lo que tú piensas, cómo actúas, cómo está tu corazón. Eso es lo que el Señor le está diciendo a la iglesia. Tengo ojos de llama de fuego. Ahora, Tiatira, amados, era también famosa, además de las telas del comercio.
Tiatira llegó un tiempo en que se volvió famosísima por su producción de bronce. Y él quería que la iglesia le entienda. Él no quería hablarle en parábolas, en otro idioma, no, de una manera sencilla. Entiéndame, Tiatira. Además de ser yo ese hijo de Dios que tiene ojos como llama de fuego, también tengo pies semejantes al bronce bruñido. Ya Tiatira era famosa por producir el bronce. Ellos sabían, amados, cómo era ese metal, cómo se trabajaba ese metal. Y entonces, como ellos lo sabían, el Señor, ¿qué hizo? Les da a entender que Él tiene cierta calidad que nadie tiene. Fíjese usted en el versículo 15 del capítulo 1. ¿Qué dice? Relacione esta entrada a la iglesia al capítulo 1, versículo 15. ¿Qué dice? Sus pies semejantes al bronce bruñido. Mire usted, ahí lo dice por primera vez. Refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Había que pasar por el horno. Iglesia, yo he pasado por el horno. Yo tengo esta calidad de material en mi vida. ¿Y qué le está diciendo ahí? Yo tengo el poder para pisotear. Tengo pies de bronce bruñido para pisar firme, para extraer, para destruir todo engaño que la iglesia pueda tener o que el enemigo haya penetrado en la iglesia. Wow. El mensaje es contundente, directo de entrada. Yo puedo triturar con estos pies de bronce cualquier cosa que se me presente enfrente. Wow. Y entonces yo reflexionaba y decía, wow, Señor, ese Dios misericordioso ahora es contundente, es serio, es fuerte con la iglesia. Y decía, pero qué consuelo para nosotros, Señor. Consuelo para nosotros los que intentamos vivir bien delante de Dios y delante de los hombres. Al saber, para mí es un consuelo que el Señor lo sabe todo y que todo lo puede. Porque yo no sé a usted, pero a mí muchas cosas se me han salido de las manos y no sé cómo manejarlas, ¿ya? Y también, amados, fíjese, también para mí de alguna manera es consuelo esa advertencia de lo que el Señor está diciendo al presentarse de esa forma con esos ojos y con esos pies. Oye, lo que tú y yo no le hemos contado a nadie, yo lo sé. ¿Se imagina eso? Usted está guardando un secreto, no se lo dice a nadie, pero el Señor ya lo sabe. Yo no sé para usted, pero para mí es un consuelo. Yo no sé para el que es pecador si eso es un consuelo o será una tortura, pero para mí es un consuelo al saber que Él me conoce, que sabe todo, que lo que me ha pasado es increíble. Dice, todo. Fíjese en el versículo 24, sabe tanto el Señor y lo sabe todo que aún conoce las profundidades de Satanás. ¿Dice eso al final del versículo 24 o no? Él conoce hasta las profundidades de Satanás. No se le escapa absolutamente nada. Y luego de la presentación, amados, luego de la presentación de esa forma como hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, viene el versículo 19, donde en un versículo tan pequeño nombra 5 cosas buenas, extraordinarias. El Señor resalta a Tiatira, la aprueba en esas 5 cosas. Mire usted, comienza con la palabra, yo conozco. Mire, es serio el Señor. Yo sé. No tienen que decirme, yo conozco tus obras. Primero, obras. Ahora, fíjese cuántas veces en ese versículo tan pequeño nombra la palabra obras. ¿Cuántas veces usted la ve en ese versículo? Era una iglesia que abundaba en obras. ¿Cuántas veces? 2.
Eso es una tremenda virtud. Misericordia que tenía la iglesia. 2 veces las obras de esta iglesia son mencionadas en este versículo tan pequeñito. Lo que quiere indicar que era una iglesia activa. Era una iglesia que no se dormía, activa. Que hay que hacer obras, vamos a hacer obras. Alguien necesitado, vamos a hacer obras. Wow. Y el Señor las aprueba, el Señor resalta a Tiatira por ella. Y estas 5 virtudes, amados, son 5 virtudes que toda iglesia del Señor debería de tener. Siempre creciendo en ellas, siempre. Algo bonito de esta iglesia era que abundaban obras. Y eso es lo que Dios quiere siempre, amados. Que nuestro servicio al Señor abunde. Que nuestro servicio al Señor crezca. Las verdaderas obras son el resultado de la adoración. Ay, amados, tenemos que volvernos adoradores. Pero no estoy hablando de cantar, de saber cantar o tocar instrumentos, verdaderos adoradores. Usted no puede cantar de pronto muy bonito, pero puede ser un adorador. Y cuando usted desarrolla esa área espiritual en su vida de ser adorador, entonces el resultado de sus obras van a ser resaltadas por Jesús. Hoy en día, amados, con tanta necesidad que estamos viendo, la iglesia tiene que levantarse y crecer en obras. Y no se necesita tener muchas cosas, con lo que podamos, pero siempre crecer en obras. Y fíjense, amados, que uno ve como pastor, en la experiencia pastoral a través de todos los años, hemos visto muchas personas que comienzan a servir, pero poco a poco después con el tiempo lo van dejando todo. Y como que esa llama, esa pasión comienza a descender y como que se apaga esa llama y lo que era activo antes y iba creciendo, ahora se apaga, se disminuye y se desaparece. Y eso es terrible. Eso es terrible. Esta iglesia no hacía eso. Esta iglesia crecía en obras. Luego, el segundo punto importante que el Señor resalta es ¿cuál? ¿Abundaban en qué? El amor. El amor activo, distintivo del verdadero seguidor de Jesús es, amados, un amor activo. Yo puedo decir amo, pero ese amor tiene que demostrarse. Y el amor no es una emoción. A veces lo decimos con pura emoción y el amor no es emoción. El amor no es emoción, es una acción. Debemos demostrarlo con la acción. Y esta iglesia crecía en amor. Qué interesante eso, amados. Yo le recordaba a la iglesia esta mañana. Cuando usted sirve sin amor, muy pronto está llamado al fracaso. Se va a apagar, se va a desaparecer. Se va a quedar sentado calentando banca o se va a ir. Cuando uno sirve por pura emoción, y usted y yo tenemos que ubicarnos siempre, amados, porque no hay un privilegio más grande después de ser salvos que servir al Señor en su iglesia. Es un privilegio que nos da el Señor. Pero hay que servir bien, hay que saberlo hacer. Si se sirve sin amor, pronto se va a apagar ese servicio. Entonces la gente deja un vacío, lo abandona, se va, se desaparece, le da vergüenza, en fin, saca excusas, una cantidad de cosas. Pero cuando se sirve con amor, entonces ese amor permanece y la gente no se quema, las personas no se queman, los pastores no nos quemamos. Si yo sirvo sin amor a la iglesia, solo bueno, Señor, por obedecerte pues, porque usted me llamó a hacer, bueno, vamos a hacerlo pues. Seguro que tarde o temprano voy a tirar la toalla, me voy a quemar. Pero cuando yo recibo el reto de servir al Señor como pastor y lo hago con amor, entonces ese amor me mantiene, no importa qué, no importa las aflicciones, no importa las pruebas, no importa las dificultades, seguiré sirviendo al Señor porque es un privilegio servirle. A pesar de todas las cosas que puedan venir en contra, el amor me sostiene para seguir sirviendo al Señor.
¿Sí me entienden eso, amados? Y eso era lo que tenía la iglesia. La iglesia de Tiatira, y Dios la resalta. El amor activo es un distintivo del verdadero seguidor de Jesús. Luego viene la tercera. ¿En qué abundaban ellos? En fe. Fíjense que es un versículo pequeñito, amados, y tiene tanto potencial, tanta enseñanza. Fíjense que abundaban en fe, o sea, crecían en fidelidad. Hay una escasez de cristianos fieles al Señor. Hay una escasez de cristianos fieles a la iglesia del Señor. Hay escasez, amado. Y esta iglesia crecía en ello, en fidelidad, en lealtad al Señor. Y esa fe fuerte, es esa fe en el Señor fuerte que les permitió a ellos perseverar, no desmayar, no tirar la toalla. Qué tan importante es la fe en el cristiano. La fe, ay, amados, tiene que ver mucho con el tema de la fidelidad, con la lealtad al Señor. Vamos al siguiente, vamos al cuarto. Después de fe sigue servicio. Ahora, interesante, abundaban en el servicio. Yo no sé cuántos departamentos tenía esa iglesia en esa época. Yo no sé si tenían ujieres. Alguien tenía que cuidar la iglesia. Yo no sé si tenían alabanza. Alguien alababa al Señor. Yo no sé si había danza. Yo no sé si habían danzadores como David. Yo no sé. Pero en esos departamentos, yo no sé si había escuela dominical. Si había que cuidar los bebés, yo no sé. Sí estoy seguro que no había de esto, comunicaciones en esa época, ¿verdad? Pero en cada departamento de esta iglesia abundaba el servicio. Crecían motivados por el amor. Fíjese usted, amado, la motivación de esa iglesia, ¿cómo la resalta el Señor? Era el amor para servir. No el amor por el puesto, no el amor por el liderazgo, a excepción de la tal Jezabel, que se nombra ella misma profetisa y que comienza a enseñar cosas que no estaban en la palabra. El resto, el Señor resalta en esta iglesia la forma como ellos servían. Lo hacían con amor. Y el amor, dije antes, es acción. Leí esto, amados, y lo escribí para compartirlo con ustedes. Servicio, cuando hablamos de servicio, es más que trabajo. Servir representa algo más que el simple hacer. Dice, requiere comprensión, ternura, disponibilidad, atención. Dice, y no simple actividad. Yo leo de vez en cuando a un escritor que se llama Campbell Morgan. Y él escribió lo siguiente: para los servidores, esto es para todos los que servimos al Señor de una u otra forma, pastores, sugieres, alabanza, comunicaciones. Mire lo que dice: hacer mucho sin amor no es servicio, sino vanagloria. Póngale cuidado a la frase. Tremendo. Hacer mucho sin amor no es servicio, sino vanagloria. Y luego pone esta otra frase: hacer lo que nos gusta, no lo que necesita el prójimo, no es servicio, sino vanidad. Qué diferente es servir al Señor con un corazón transparente y con el amor que Él nos da. Y luego puso la última: estar dispuesto a dar un banquete, pero no un vaso de agua fresca, no es servicio, sino soberbia. Qué tremendo esto. Esto me puso a mí de wow, son 3 frases que lo ponen a uno a reflexionar. ¿En qué forma? ¿Cómo estoy sirviendo yo al prójimo? ¿Cómo estoy sirviendo yo a la iglesia? Hay que ponerle un ingrediente que es necesario. Sin ese, el servicio no va a ser servicio. Hay que ponerle amor.
El amor no quema, el amor no deja desgastar. El amor lo hace a uno crecer y crecer a las personas que estamos sirviendo. Servicio con amor. Y vamos con la quinta. La quinta es paciencia. Si ellos abundaban en las otras cuatro, aquí en esta había mucha paciencia. Y yo le decía a la iglesia, mire, esa oración, Señor, dame paciencia, necesito paciencia, y el Señor le manda para que usted desarrolle la paciencia y no le gusta. Bueno, es claro, la paciencia es nacida y nutrida, amados, por medio de pruebas y aflicciones. ¿Para qué? Para perfeccionar el carácter de nosotros los cristianos. Esta es la paciencia, amados. Entonces, si usted necesita, le falta paciencia y eres un hijo, una hija de Dios, oye, van a venir pruebas, van a venir aflicciones. ¿Para qué? Para que perfeccione el carácter de Cristo en tu vida. Así de sencillo. Y esta iglesia fue aprobada porque era una iglesia que no solamente tenía constancia, tenía también una actitud perseverante. Pero sabe, amados, a veces aguantamos. Yo conozco hombres y mujeres sufridos que aguantan 2, 3, 4, 10, 20 años y están en lo mismo y siguen ahí y no importa qué y sufren. Pero al pasar el tiempo la cara se les desfigura. Usted les ve ojos apagados. Usted les ve un semblante lleno de amargura, de falta de perdón, de falta de actitud. No, esta iglesia no era así. Esta iglesia era aguantadora, pero aguantaban con gozo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, dice la palabra. Mire usted, si usted ha sido esos que perseveran, que tiene constancia, que aguanta, que esperan, agréguele una gota del gozo del Señor. Dígale, Señor, yo quiero tu gozo para no vivir amargado, para mantener ese gozo y esa actitud positiva que tú quieres que yo tenga, Señor. Entonces ellos tenían paciencia, amados. ¿Ya? Yo escribí esto, amados, con el tema de la paciencia, que a veces es difícil de entender para algunas personas. Paciencia no es la capacidad de esperar, sino la habilidad de mantener una buena actitud mientras espera. Es cómo yo espero, con qué actitud yo espero. Y para ponerlo más sencillo, paciencia es la capacidad de estar tranquilo o quieto, pasivo en medio de la tempestad. Eso es paciencia. Nos falta paciencia, ¿sí o no? Sí. Claro que sí. Muy bien. Ahora, amados, desde este versículo, ¿qué versículo es? El 19. Vamos a saltar al versículo 25, porque del 19, del 20 al 24 está el tema de la exhortación, lo que Jesús tiene en contra de la iglesia. Ahí en ese texto está la parte de Jezabel, que la vamos a dejar para el próximo domingo. Vamos al versículo 25, porque estamos hablando de lo bueno de la iglesia. Mire lo que dice ahí el original. ¿Qué dice? Lo que tenéis, dice el versículo 25. Pero lo que tenéis, retenedlo, ¿hasta cuándo? O sea, esas 5 grandes virtudes, iglesia, atesóralas, no las suelte, no las pierda, no las deje deslizar. ¿Cuáles son las 5? Otra vez ahí están: obras, amor, fe, servicio, paciencia. Le dice el Señor a esta iglesia: eso que tenéis ahí, no lo pierdas, retenedlo, agarradlo con fuerza para que nadie os lo arrebate. Y aquí, amados, algunos teólogos dicen, ahí está incluido el conjunto doctrinal, dicen ellos, revelado, tanto las promesas como las esperanzas y los privilegios para una iglesia o un cristiano. Es lo que dicen los teólogos a ese nivel. Así que todo esto, amados, el Señor Jesús le está diciendo a la iglesia de Tiatira: oye, hay que retenerlo siempre hasta que yo venga a buscarles. Esas virtudes buenas que tú tienes, amado, amada,
no la suelte. No diga, ya me cansé, es que la gente no es agradecida. Mire que estamos hablando de servicio, estamos hablando de amor, estamos hablando de fe. No, es que la gente no. Usted está sirviendo a Dios. A veces los pastores nos cansamos. Hay cosas que uno a veces no entiende. A veces hay cosas que usted no entiende, pero el Señor nos llama a servir. Así, de la misma manera como el Señor se entregó por la iglesia y la amó tal y como era en ese tiempo y la fundó así. Él no la fundó cuando ya la transformó, la puso perfecta, sino así en medio de usted y yo estar llenos, destituidos de la gloria de Dios, carcomidos por el pecado. El Señor fundó la iglesia, vino a nosotros y nosotros pudimos aceptarle a Él. Y con el tiempo seguimos cambiando y perfeccionándonos en Él. Igual, amados, estas grandes virtudes no es para soltarlas, no es para dejarlas por ahí guardaditas en un lugar, es para activarlas. Pero activarlas, no solamente activarlas con amor para que den ese fruto agradable, placentero para el Señor. No hay una forma más grande, amados, más maravillosa de agradar y adorar al Señor que el poder decirle al Señor, heme aquí, así estoy. Y lo voy a hacer con amor. Lo que tú me mandes a hacer, lo voy a hacer con amor. ¿Cuántos dicen amén? Eso es supremamente importante. Ahora terminemos con los versículos 26 y 27, amados. ¿Ya? ¿Qué dicen estos versículos? Fíjese usted. Ahí viene la promesa. Termino con la promesa. ¿Ya? Los que vamos a agradar al Señor, vamos a recibir dos grandes privilegios. Dos grandes. El primero, dice el versículo 26, dice, les daré el primer gran privilegio, autoridad sobre las naciones. Mire usted, la promesa que hace el Señor de parte de Dios. Ese Dios maravilloso que se pasea por las iglesias, por los candelabros, que son las iglesias del Señor. Él dice, al que venciere, al que me sea fiel, voy a compartir mi autoridad para que también ellos gobiernen sobre las naciones. ¡Wow! Amados. Y el versículo 27, fíjense en él describe cómo usted y yo, los fieles que vamos a estar siempre con él, vamos a gobernar a las naciones. ¿Cómo la vamos a gobernar? ¿Qué dice el versículo 27? Dice, las regirá con cetro de hierro y las hará añicos como cacharros de barro. De la misma manera que yo he recibido potestad de mi Padre. Es como si el Señor dijera, mira, esta autoridad que yo tengo la voy a compartir con ustedes, con mis fieles. Van ustedes a tener autoridad sobre las naciones. Qué tremendo esto, amados. Yo ahí digo, wow, Señor, pero qué privilegio que nos va a dar. Nos va a dar autoridad a nosotros sobre las naciones. Eso es lo que está diciendo ahí. Pero claro, hay que estar unidos a Jesús. ¿Ya? Eso es supremamente importante. Así que, y dice el versículo 28, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Yo estaba recordando en oración el Salmo 2, hay dos versículos, el 8 y el 9, hablando precisamente de la estrella de la mañana. Muchos han logrado concluir, amados, el tema de la estrella de la mañana. Dije en un principio que el Señor promete dar a su pueblo autoridad sobre las naciones y pareciera que este es un anuncio profético del futuro reino milenial que muy pronto lo vamos a tener. Mire el salmista lo que escribe, dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Mire usted, amados, pídeme y te daré por herencia las naciones. Dice, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero lo desmenuzarás. Mire que está muy relacionado lo que escribió el salmista en el capítulo 2 con este mensaje a la iglesia de Tiatira. ¿Ah? Y el segundo privilegio es, también le daré el lucero de la mañana. El segundo privilegio, autoridad, y nos va a dar el lucero de la mañana. Una promesa especial
que tiene que ver con la participación de ese Jesús resucitado glorioso. El que llega como Cordero de Dios a la santa morada de Dios y de pronto aparece como ese Rey maravilloso sentado en su trono. ¡Wow, amados! Es interesante este tema del libro del Apocalipsis. Yo le invito a que nos pongamos de pie. Quiero ser fiel al tiempo. Pongámonos de pie. El próximo domingo vamos a ver la parte 2. El tema de lo que al Señor no le gustó. Liderazgo. No por el género, sino por lo que hacía la persona. No porque fuera una mujer, sino por lo que enseñaba. Hay hombres hoy en día predicando cosas horribles, abominables, no aceptables a Dios, que van en contra de la doctrina de la palabra de Dios. Hay hombres que se paran en los púlpitos y se hacen llamar pastores, profetas, apóstoles, maestros, y sin embargo no enseñan, no se preparan para predicar con temor y temblor la preciosa palabra de Dios. Y el próximo domingo vamos a hablar de esa clase de liderazgo que hoy en día una parte de la iglesia tiene, y por eso hay una gran crisis ministerial en el siglo XXI. Yo le invito a que cierre sus ojos. Daniel capítulo 12 dice con respecto a esta promesa: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Dios mío, la estrella de la mañana es la gloria que recibirán los íntegros, los que hayan ayudado a otros a tomar el camino de la integridad. Y aquí está tu iglesia, Señor, quizás pequeña, sí, pasando dificultades, Señor, durante este tiempo de la pandemia. Tiatira, Señor, pasaba tiempos difíciles. Y Señor, a pesar de las circunstancias, hubo un grupo, Señor, que se mantuvo firme, Señor, y tú resaltas el trabajo de esta iglesia, Señor. Y Señor, no solamente tú, Señor, la resaltas, sino que también le mando un mensaje a los íntegros de la iglesia de Tiatira. Y yo creo firmemente, Señor, que hoy en día tú estás mandando un mensaje, Señor, no solamente de condenación para los impíos, para los torcidos, para los que andan mal, sino también para aquella iglesia íntegra en tiempos finales, de consuelo, de promesas, de esperanza. Y Señor, aquí estamos. Y como le estamos hablando al Hijo de Dios, aquel que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, Señor, ¿qué podemos decirte? Que a ti, Señor, no te podemos engañar. Y que seguramente ahora mismo tú, Señor, desde ese trono glorioso donde estás sentado a la diestra de Dios Padre, estás observándonos, mirando con esos ojos, Señor, lo que hay en nuestro interior, en nuestra alma, en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor. Y Señor, como no somos perfectos, te queremos pedir perdón, Señor. Yo creo, Señor, que con esto de los virus, las variantes, tú, Señor, estás permitiendo todo esto, Señor, por algo. Y no solamente los de afuera, los impíos, los paganos, los idólatras, los gentiles, los religiosos no se convierten de verdad, sino también, Señor, yo creo
que la iglesia necesita limpieza, necesita santidad. La iglesia necesita, Señor, acercarse más a tu corazón, Señor. Y por eso, Señor, te pedimos perdón, Señor. Tenga un minutito ahí con el Señor y hable con Él. Le invito a que hable con Él. Que le recuerde al Señor sus debilidades, sus inquietudes, sus contradicciones. Y le diga: Señor, perdóneme y ayúdeme, Señor. Dios es un Dios ayudador. Dios es un Dios comprensivo. Pero algo que Dios detesta es la soberbia, el no querer aceptar lo que somos. Así que acércate al corazón de Dios con un corazón contrito y humillado. Y dice la palabra que Él nos exaltará. Habla con Él un minutito, a solas con Él, sobre tu vida personal, sobre tus temores, sobre tus debilidades. Pídale perdón al Señor y dígale: Señor, yo quiero mantener la pureza en mi vida, Señor, la pureza. Yo como miembro de la iglesia quiero mantener la pureza de la iglesia, Señor. Habla con Él. Reconozca delante de Él. Él te escucha. Dígale: Señor, límpiame con tu sangre preciosa, Señor, mis errores, mis fracasos, mis frustraciones, mis debilidades, Señor. No me le puedo escapar ante tus ojos, oh Dios, llenos de fuego, Señor. No, Señor. Y es más, quisiera que con tus pies de bronce bruñidos, Señor, haga añicos estas cosas que estoy tirando a tus pies, Señor. Esta hojarasca de pecado, Señor, hágalas añicos, Señor, oh Dios. Destrúyalas, Padre de la gloria, Señor. No quiero pecar. No quiero, Señor, tener acciones erróneas. Señor, estoy luchando contra Satanás, o estoy luchando contra la misma carne de mi carne, Señor. Y yo quiero ser más como tú, Señor. Me quiero parecer más a ti. Quiero seguir tus pasos. Dígale: yo me arrepiento, Señor. Yo me arrepiento, Señor, de mis debilidades, de mis pecados. Y dígale: Señor, límpiame con tu sangre. Quiero irme de aquí, de este lugar, Señor, limpio, perdonado, aceptado por ti, Señor. Sin ti nada soy. Dile: Señor, te necesito. Yo te necesito. Yo te necesito, Señor. Y yo sé, Señor, que la iglesia de Teatira, Señor, recibe estas promesas que van a suceder muy pronto, Señor. Pero ahora, Señor, estamos viviendo en tiempo presente. Estamos viviendo momentos difíciles, Señor. Y tengo mis dudas, tengo mis temores. Mire ahora con esta nueva variante, Señor. Dios mío, ¿qué pasará? ¿Será que van a morir tantas personas, oh Dios? ¿Y qué va a pasar, oh Dios, conmigo, con mis seres queridos, oh Dios? Oh Santo. Dígale: Señor, me quiero sentir seguro. Yo me quiero sentir seguro en tus manos. Más allá de la vacuna, más allá de las precauciones que yo pueda tomar, Señor, quiero depender absolutamente de ti, Señor. Dígale: porque yo sé, Señor, que tú controlas todos los acontecimientos. Los acontecimientos buenos, prósperos, y también los malos, los que traen adversidad, Señor. Todo está en control tuyo, Señor. Tu palabra dice en Romanos que es para bien a los que te aman. Y yo quiero sumergirme a través de esta palabra, creerla, Padre de la gloria, Señor. Y yo creo que si estoy fuerte, unido a ti, Señor, yo creo, Señor, como dice Pedro en su primera carta, en el capítulo 3, dígale: Señor, yo creo, Señor, que nada ni nadie podrá hacerme daño, Señor. Quiero confiar en ti, Señor.
Mi confianza la deposito en ti, Señor. Absolutamente, Padre de la gloria. Oh, sí, Señor. Yo quiero, Padre. Aleluya. Ahí está el salmista, Señor. Oh, yo me aferro a esta palabra. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Señor, yo quiero recibir ese lucero de la mañana. Pero si tú tienes promesas para el futuro, también tienes promesas para el presente, Señor. Ahora mismo, Señor, nos queremos proteger bajo la sombra de tus alas, Señor. Seguridad, confianza, esperanza en ti, Señor Jesús. Señor, yo recibo esa protección del Altísimo. Esa protección de papá, Señor, yo la recibo ahora, Señor. Mi confianza está depositada en ti, Señor. En ti, Señor Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Y levanta esa protección sobre mi casa, Señor. Mi esposa, mis hijos, oh Dios. Todos la necesitamos, Señor. Toda familia la necesita, Señor. Toda casa, Señor, necesita tu luz. Necesita tu protección, Señor. Yo bendigo a cada familia, Señor. Yo bendigo a cada familia, Señor, aquí presente, Señor. Y aquellos, Señor, que nos están viendo a través del internet, yo les bendigo en protección, oh Dios. Gracias. Que no nos olvidemos de esas grandes 5 virtudes de Tiatira, Señor, pero llenas de amor, Señor, activándolas con el amor tuyo, Señor. Gracias, papá. A tu nombre, gloria, Señor. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén, amén.